Traileros, transportistas nocturnos, a quien solo vemos de paso con sus gigantescas cargas en la carretera. Trabajo a veces muy ingrato, peligroso y en ocasiones mal pagado, que los aleja por temporadas de sus familias, dejándolos solos, respirando la noche y los misterios de sus interminables caminos. Es por ello que hoy te traigo 2 historias de estos trabajadores incansables que han visto cosas que seguramente otros no serán capaces de ver o sobrevivir para contarlo. Comencemos. Cuando eres trailero te preparas para una multitud de situaciones, para manejar durante horas, para comer mal y estar exhausto durante días después de terminar un viaje, para estar solo con tus pensamientos y para no confiar en nadie más que en ti. A pesar de todo esto y de las cosas extrañas que me han pasado, nada me provoca más escalofríos que lo que estoy a punto de contarles. Una madrugada me encontraba a mitad de camino de regreso a mi casa, luego de descargar a salvo una mercancía. Escuchaba la radio para mantenerme alerta. Lo último que me faltaba era dormirme, por el cansancio y chocar. Y eso no hubiese sido extraño, después de dormir pocas veces en los últimos días, colgando una hamaca debajo de mi propia gandola, como es costumbre entre mi gremio. Había tomado muchísimo café y necesitaba con urgencia ir al baño, pero el camino por alguna razón no me daba buena espina. No sé cómo explicarlo. Estaba muy oscuro, a pesar de haber luna llena, y aquello no era normal. Pero a mi aprehensión se antepuso la urgencia biológica. Era bajarme a orinar ahí, en esa boca de lobo, o llegar con los pantalones mojados a mi casa. Tomé una decisión y me detuve. Me aseguré de que no hubiese nadie cerca antes de descender, esperando el más mínimo descuido para asaltarme el dinero que había ganado, o peor, robarme la vida por unos cuantos billetes. Hice lo mío viendo a todos lados, pero aunque no podía ver nada, solo un camino recto y maleza delante y detrás de mí, no logré sacudirme la sensación del cuerpo. Sentía 1000 ojos clavados en la nuca. Asumí que era el cansancio que arrastraba, tal vez sumado a la necesidad de ver a los míos, de dormir en mi propia cama, de abrazar a mi mujer y a mis hijos, después de semanas de ausencia. Me subí a la cabina y puse en marcha el motor, al tiempo que sentí un bulto caer a mi lado, en el asiento del copiloto. Miré, desconcertado. No había nada conmigo. Vi por los espejos retrovisores del camión, pero nada me acompañaba, ni dentro ni fuera de él. Estaba solo en ese fin de mundo. Arranqué y seguí mi camino sin poder evitar lanzar miradas ocasionales al asiento del copiloto, que podría jurar estaba un poco hundido, como si alguien estuviera sentado en ese lugar. También sentía un extraño calor en mi brazo derecho, como el que sale de una persona cuando está cerca. Comencé a ponerme muy nervioso y encendí una vez más la radio para tener algo que hacer y que escuchar que me distrajera de esa extraña situación. Entonces comencé a oír murmullos por encima de la música, como muchas personas hablando sobre la pista. Pensé que lo había puesto mal y estaba entre 2 estaciones, provocando la distorsión. En cuanto bajé el volumen, el murmullo aumentó y definitivamente no venía de la radio. Me desesperé y comencé a buscar una estación de predicadores evangélicos que había escuchado ya muchas veces y que siempre pasaba de largo. Daban la impresión de estar expulsando al maligno a todas horas. Cuando al fin di con ella y, como era de esperarse, el pastor de turno vociferaba sobre demonios, el mal, y aconsejaba a los oyentes encomendarse a Jesús. El ambiente dentro de la cabina del camión se transformó en un torbellino. Sentía un tumulto de personas acompañándome, murmurando cada vez más alto, de forma amenazadora incluso. Algo chilló a todo pulmón y se me detuvo el corazón en el pecho.
Aceleré. El ruido de las llantas contra el pavimento cubría por momentos el inhumano chillido que no paraba. No muy lejos, comencé a visualizar una alcabala y me vi obligado a bajar la velocidad. Cuando estuve a la altura de los guardias, anduve muy despacio y le bajé por completo el volumen a la radio. El chillido culminó de golpe, aunque la sensación de calor a mi lado seguía. Bajé la ventana y 2 jóvenes somnolientos se acercaban con pereza. Los vi titubear a mitad de camino y hablar rápidamente entre ellos. Lo que me faltaba, pensé. Ahora cuchichean para ponerse de acuerdo en cuánto será la coima. Malditos estafadores. Estaba tan enfurecido ante lo que se venía, ante el robo a mano armada de todos los meses, de cada viaje, que olvidé por completo mi temor hacia lo que me había estado pasando desde que tuve la brillante idea de orinar en mitad de la nada. Los soldados terminaron de acercarse a mi ventanilla mirándome de soslayo. ¿Hacia dónde se dirige?, preguntó uno, nervioso, sin siquiera dar las buenas noches. Respiré, haciendo acopio de paciencia. Mientras más impertinente te ponías con esta gente, más te cobraban para dejarte continuar. Buenas noches, sargento. Me dirijo a la Rosaleda, ya de regreso a mi casa. Fue todo cuanto dije, esperando que se dejaran de rodeos y me dijeran la suma a pagar. Pero no fue eso lo que me pidieron hacer. Estacione y luego descienda del vehículo. Todo estaba mal. ¿Cuánto querían robarme? Hice lo que me pedían, sin chistar. No se fuesen a poner creativos. Una vez más, abajo me acerqué a ellos, que seguían viendo el camión a mi espalda, susurrando cosas que no pude escuchar. ¿Pasa algo?, pregunté al ver sus caras, que iban de la incredulidad al temor. ¿Usted está viajando solo?, preguntó uno de ellos, mientras el otro seguía con los ojos algo que pasaba detrás de mí. Sí, viajo solo. Si quieren pueden verificar, no hay problema. Yo no tengo ningún problema. Si dice que viaja solo, entonces el del problema es usted. ¿Quién es ese?, dijo señalando al camión. Me giré y no puedo creer hasta hoy lo que vi. Solo puedo describirlo como un ser, un hombrecito desnudo, con cuerpo de niño muy flaco, desnutrido casi, y cara de anciano, arrugada y de cachetes flácidos. Estaba agazapado en el salpicadero mirándonos con sus ojos rojos como brasas. Me eché para atrás y no supe qué decir. Solo continuar mirando aquella imposible visión. Imaginamos que no lo veía, dijo por fin el otro soldado. Estaba sobre usted, tocándolo, pero usted no reaccionaba. Por eso le hicimos bajar. Me llevé las manos a la cabeza. Me venía pasando de todo por el camino, pero nunca lo llegué a ver, admití. ¿Y ahora cómo lo saco?, dije, más para mí mismo que para pedir ayuda. Y lo recordé. Recordé el horrible trayecto de la radio, al pastor chillando, gritando alabanzas, y aquella cosa dentro, translúcida, transparente, invisible para mí, iracunda, dentro de la cabina. Tomé mi celular y rogué porque funcionara por esos lares. Busqué desesperado la estación evangelista y di con ella. Sin apartar la vista del repulsivo hombrecito, me encaminé hasta el camión. Los soldados se quedaron de piedra y no intentaron detenerme, viendo todo aquello como si fuese una distracción en su aburrido turno. Con el valor que aún me quedaba por dentro, me acerqué lo suficiente para lanzar por la ventana el móvil, con el volumen al máximo. Los rezos invadieron la cabina y el invasor comenzó a gruñir y a gritar. El espectáculo era dantesco.
Se revolcó por toda la cabina, blasfemando, arrojando su cuerpo contra el asiento y las paredes, incapaz de quedarse quieto. Cuando parecía no soportarlo, trepó como un arácnido, chillando de rabia, y salió por la ventanilla abierta, perdiéndose en el pastizal al lado de la alcabala. Nos quedamos mudos de la impresión, parados allí con el asunto aparentemente solucionado y sin saber qué hacer. Los soldados me invitaron a quedarme con ellos hasta que amaneciera, debatiendo qué había sido eso y qué había pasado. Esperé a que se hiciera de día. No me atreví a subir al camión hasta ver la luz. Cuando se hicieron las 7, les agradecí y partí a mi casa. Después de eso, de ese incidente, me creé 2 reglas. Una, llevar recipientes para orinar en movimiento, especialmente de noche. Y 2, poner la estación evangelista en las madrugadas, si es que llego a tener la sensación de estar acompañado, cuando en realidad estoy viajando solo. Aún era de día cuando la vi, arrastrando los pies al costado de la carretera. Iba sucia y descalzada. Parecía herida, incluso de lejos, y en mucho dolor. Estaba doblada sobre sí misma, como sujetándose el vientre. Pero al poner el camión a su altura descubrí que sujetaba a duras penas un bulto envuelto en trapos. Adelanté un poco, para que me diera tiempo de parar y ofrecer ayuda. Ella continuó su caminata sin prestarme atención. En realidad, era como si no me viera, como si no supiese que estaba allí. Ahora que la seguía podía verla bien. Estaba sucia, vistiendo harapos, con golpes y cortes por toda su piel visible. Tenía los pies mugrosos y se notaban adoloridos y en carne viva por el contacto con el suelo. Señora. Ella continuó su marcha, sin reparar en mí. No me atreví a tocarla. Parecía fuera de sí, en shock. Pensé que tal vez había sufrido un accidente grave o que había sido atropellada y abandonada en ese camino, inconsciente de sus heridas, que ya empezaban a apestar. ¿Cuánto tiempo llevaría en esas condiciones, avanzando por ese camino a ningún lugar? Puse mi mano con delicadeza en su hombro y ella se sacudió con violencia y continuó marchando. Un olor nauseabundo venía de su cuerpo. La pobre tendría días en esas condiciones, pudriéndose lentamente. A pesar de todo, no desistí. Esta vez me puse delante de ella y tuve que ahogar un grito en mi garganta. Su cara, cubierta de cabello apelmazado por la suciedad y la sangre seca, se adornaba de un extremo a otro por un enorme tajo, producto, sin dudas, por una cuchillada. Y eso hubiese sido lo peor, si no es porque lo que antes había confundido como otro mechón de pelo sucio en realidad era un ojo colgando aún de la órbita por un nervio. El otro ojo miraba sin ver, casi blanco, ciego. Pude haber llorado en ese momento al ver tanta hazaña dirigida contra una sola persona. Fue allí cuando miré el bulto en sus brazos. Noté que una manecita sobresalía un poco de la tela. Una manita azulada, perteneciente a un bebé claramente muerto. Y ese era también el motivo de la pestilencia que rodeaba a la mujer. No podía dejarla allí, de ninguna manera. Regresé trotando al camión, unos pocos metros más atrás. Buscaría una manta, la arroparía por detrás y la llevaría conmigo a un hospital, aun cuando ofreciera resistencia.
Rebusqué debajo del asiento y cuando encontré la cobija, bajé del camión para encontrarme solo en la carretera. Ya no había rastro de la desafortunada joven ni de su bebé. Bajé los brazos y puse la manta en su lugar. Miré a todos lados por última vez antes de subir al camión. Ella ya no estaba allí. Me puse en marcha de nuevo. Creo que lo supe siempre. Y fui quien no quiso aceptar lo obvio. Nunca olvidaré su cara destruida ni a su criatura medio descomponer. Aún con lo traumático que fue verla y no poder hacer nada por ayudarla, no puedo evitar pensar que, si volviera a encontrarla en el camino, volvería a bajarme y tratar de brindarle asistencia, aunque me fuese imposible socorrer a un fantasma.